Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Te damos gracias, amén y amén, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, gloria a Dios. La semana pasada hablamos de la voluntad de Dios, esa voluntad soberana que viene a nuestras vidas, a nuestras vidas como hijos de Dios, pero también a los que no son hijos de Dios, a todos los hombres en general, hay aplicada una voluntad soberana. Y casi toda esta voluntad de Dios es un misterio, como lo dijimos. Lo que revela, lo que Dios nos ha revelado, lo encontramos en su palabra. Lo que Dios nos ha revelado, lo ha mostrado aquí. Según Isaías, declara que el Señor dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Porque también Deuteronomio capítulo 29, ya lo vimos la semana pasada, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, o sea, estas, mas las reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras que en esta ley están marcadas. O sea que mucha gente quiere recibir más revelación de Dios, ¿verdad? Quiere recibir más, pero en realidad no. O sea, porque ya tenemos ahí la revelación. Si tan solamente yo les dije, si Dios nos revelara cosas más, ¿hubiera más obediencia? No. Hubiera igual de rebeldía, hubiera igual de rebelión. La voluntad de Dios dijimos que puede ser definida como aquel atributo de nuestro Dios por medio del cual Él aprueba, Él determina cada evento que me ha de acontecer a mí. ¿Sí o no, hermanos? Cada vez que Dios nos mete a una cierta circunstancia, es por voluntad de Dios, porque así lo permitió Él. Sin embargo, nosotros, todos los eventos en los cuales tú te encuentras en el día de hoy y a lo largo de tu vida, han formado parte de la voluntad de Dios, ya sea por decreto de Dios o de forma permisiva, y la razón en ambos casos es la misma, es que la voluntad de Dios sea establecida en esta tierra. Y bien podríamos hacernos una pregunta al estar hablando del apóstol Pablo en esta ocasión del libro de los Hechos, ¿no? ¿Dónde tenía puesto su corazón el apóstol Pablo? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el llamado que Dios puso en él? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacernos ciertas preguntas. Creo que el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, veremos a un Pablo muy diferente. Y antes de iniciar con este pasaje, quisiera comentarles algo. Que muchas veces cuando tomamos la palabra de Dios, debemos de entender que nos vamos a encontrar con verdades que en las escrituras pueden producir un cambio en nuestras vidas. Ciertamente, en oración, pídele a Dios. Cuando tú leas la palabra, pídele a Dios y dile: sé tú mi maestro, Dios. Revélame tu palabra. Revélame lo que quieres transmitirme en forma correcta a mi vida, para que yo me pueda conducir en este caminar. Cada vez que usted lea su palabra, ¿lo va a hacer, hermano? ¿O no lo va a hacer? Dios siempre nos va a instruir, nos va a revelar cosas que no sabíamos. Y allí marca, o yo puedo entender qué es la fidelidad, y es quien ilumina. Precisamente cuando yo leo su palabra, Él ilumina mi mente para que nosotros podamos ver cosas de las que dice Él, cosas maravillosas, cosas grandes que tú no conocías, ahora yo te mostraré. Dicho todo esto, abra su Biblia, prenda su Biblia, porque hoy hay dispositivos, ¿verdad? Prenda su Biblia, encienda su Biblia, o abra su Biblia si la trae manualmente, y vamos a leer el capítulo 21 del libro de los Hechos. Abordaremos desde el versículo 17. Hechos capítulo 21, versículo 17.
Dice de esta manera, vamos a leer del 17 al 19, nada más. Cuando llegamos a Jerusalén, ¿quiénes estos? ¿Quién llegó? Pablo, Lucas, Timoteo y todos los discípulos también ahí. Regularmente, más o menos, se dice la historia que Pablo andaba como con 9 personas siempre, con 9 varones. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros, o sea, ¿quién nos está relatando esto? Lucas. Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Se acuerdan que Jacobo era el líder de la iglesia de Jerusalén en ese momento? Y hablaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entendemos que Pablo llegó a Jerusalén y ¿cómo lo recibieron los hermanos, hermano? Con gozo. Y él empieza a decirles algo de lo que, o mucho de lo que Dios ha hecho en su ministerio. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? Hubo una respuesta al oír a Pablo. Glorificaron a Dios y le dijeron, ¿ya ves, hermano? O sea, ¿ya ves, Pablo? ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? ¿Cuántos, hermanos? Millares de judíos. Y todos son celosos de la ley. O sea, los que oyeron allí cuando en esa reunión, lo que Dios había hecho a través de él, de su ministerio de Pablo en las naciones, tanto judíos como no judíos, enfatiza aquí algo, que hubo millares de gentes que se vinieron a Dios. Es una palabra que se refiere a decenas de miles en plural. Así que en este momento en Jerusalén vemos que hay numerosos creyentes judíos, y esto es significativo por lo que les voy a comentar, porque ellos llegaron a la fe teniendo esa fe que les puede llevar precisamente al reino de los cielos, teniendo esa fe que por medio de esa fe ellos pueden tener acceso a la presencia de Dios. Pero hay algo que enfatiza aquí, dice todos. No subestimemos esta palabra, hermanos, porque es muy importante. No estaban hablando algunos o la mayoría o la minoría. Sí, dice que aparecía que todos. Era una respuesta normativa a lo que había el Espíritu Santo hecho a través del ministerio de Pablo. Dice todos. Y nosotros, a medida que leemos este pasaje, debemos de preguntarnos ¿qué nos enseña precisamente este pasaje? Porque el libro de los Hechos que estamos estudiando es fundamental para la comunidad de los creyentes. Vemos que Pablo estaba en Jerusalén, él fue a dar un testimonio lo que Dios había hecho durante esos casi 20 años o un poquito menos, pero ya más o menos eso. Y ellos escucharon eso, glorificaron a Dios y dijeron: ve, hermanos, ve, hermano Pablo, a millares de gentes de judíos que han creído. O sea, había una explosión totalmente, pero dice que todos eran celosos. Esta palabra habla del sentir pasión. Celoso habla de sentir pasión. ¿De qué eran celosos ellos? Dice ahí que eran celosos, tenían un sentir, una pasión por la ley. ¿Qué ley? La palabra de Dios. Ellos sentían una pasión, un celo por la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? En cuanto a la ley o a la palabra de Dios, debemos de recordar algo. ¿Qué es el fundamento de la ley de Dios? ¿Qué es, en forma de pregunta, qué es el fundamento de la ley de Dios? Bueno, el fundamento de la ley de Dios es el amor.
Porque cuando le preguntaron al Mesías, a Jesús, cuál era el principal mandamiento de la ley, él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la esencia de quiénes somos nosotros, hermanos? O lo que deberíamos de ser nosotros es el amor. Diga usted, el amor. Luego dijo que el segundo mandamiento, no por ser menor, pero lo puso como en segundo término, era parecido. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta que hay que contestar es: ¿cómo hacemos nosotros eso? Cuando mi prójimo me maltrata, cuando mi prójimo me roba, cuando mi prójimo me hostiga, cuando mi prójimo me traiciona, ¿cómo hacemos ese segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a ti mismo? ¿A poco tú te golpeas y dices, te vas allí a los cristales, por tu culpa, ¿te vas? Bueno, sí hay, ¿verdad? Pero los que están borrachitos nada más, ¿verdad? Pero a menos que tú estés en tus cabales, no vas a hacer eso. Pero dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tenemos que partir de lo primero. Y lo primero es que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Al ver estos mandamientos en la palabra de Dios, tiene la misma finalidad. ¿Cuál es? Precisamente es enseñarnos lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué nos invita a amar? Porque precisamente no muchos de nosotros se expande ese amor hacia el prójimo, mucho menos hacia Dios, hermanos. Porque dice Dios: ¿cómo me dices amar? Y aborreces a tu hermano que sí lo ves, y a mí que no me ves dices: te amo, Dios. ¿Quién soy yo para ti? La pregunta es de que nos deberíamos hacer: ¿qué concepto tú tienes de ese Dios? ¿Quién es ese Dios para ti? Cuando nosotros entendemos quién es Dios para con nosotros, entonces podemos levantar bandera de amor. Cuando alguien me está gritando y me dice: es que es tu culpa, y es tu culpa, y es tu culpa. Y la cuestión es que nosotros podemos decir: si es mi culpa, si es mi culpa. No. Podemos, sí, a ver, tranquilo, permíteme tantito. Mira, la situación es esta y esta y esta, pero todo es ¿con qué? Con amor. La intención de los mandamientos, por así decirlo, ¿cómo lo voy a aplicar yo correctamente a la vida cristiana, a la vida común, a la vida? Para que sintamos pasión precisamente por la palabra de Dios y pongamos en práctica, porque al ser la palabra de Dios estamos manifestando nuestro amor por el Hijo de Dios, hermanos. Cuando yo siento pasión por la palabra, cuando leo la palabra de Dios, entonces yo digo: ¿quién inspiró esta palabra? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo inspira esta palabra, Él me revela. Y entonces yo siento pasión por lo que precisamente hay en esta palabra. Y entonces cuando yo siento amor por esta palabra, es porque yo estoy manifestando mi amor por aquel que inspiró esta palabra, que fue Dios a través de su Espíritu Santo. Y en este caso, ellos, al reflexionar en estos dos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo, encontramos 10 mandamientos allí. ¿Sí se acuerdan? Que Dios lo resumió, o Jesucristo lo resumió en 2. Pero hay 5 mandamientos, la mitad de ellos, o sea, hay 10 mandamientos, la mitad de ellos se refiere a la responsabilidad que tenemos con Dios. A la responsabilidad que tenemos con Dios. Y la otra mitad se refiere a la responsabilidad que yo tengo con mis hermanos, con la sociedad, con lo que nosotros estamos viviendo aquí. Al ver estos mandamientos en la Escritura, ellos nos muestran cómo comportarnos de manera justa, cómo de hacer cosas buenas
quitar las cosas malas, ¿sí? Convertirnos no por nosotros mismos en justos, porque esto es por gracia. Es un don gratuito, porque precisamente le pusimos al título de hoy del mensaje: nos basta o me basta tu gracia. Porque esa gracia precisamente es lo que me lleva a que la justicia de Dios se convierta. Cuando yo me presente delante del Padre, Dios no me vea tal y cual soy yo, sino me vea a través de la justicia de Dios. Tenemos la justicia perfecta del Hijo de Dios incorporada en nosotros mismos, en nuestro ser, por la fe. Esa fe precisamente es consecuencia de la gracia de Dios. En esa semana yo le predicaba a una persona y ahí nos aventamos 4 horas, fíjense. No había otra opción. Veníamos en la carretera y dije, ahorita es 4 horas, ¿se imaginan? Predicando la palabra de Dios. ¿Y saben qué les dije al final? Pero mira, no nos alucinemos, no nos creamos. Si la gracia de Dios, si la fe de Dios no viene a tu vida, tú querrás orar, tú querrás buscar de Dios, tú querrás ir a la iglesia, tú querrás muchas cosas. Pero si la fe de Dios no está en tu vida, o Dios no pone la fe en tu vida, de nada sirve. Me basta tu gracia, Dios. Me basta tu gracia. Pero ¿cómo demostramos precisamente esa justicia? Todos estos judíos que habían creído sentían celo, dice, sentían pasión. ¿Cómo lo demostramos ahora nosotros? Versículo 21. Dice, encontramos que los líderes estaban hablando, ellos fueron informados de que precisamente habían calumniado a Pablo, y dice el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, o sea, le están diciendo a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen sus costumbres. Y aquí apostatar precisamente nos habla de que se refiere a una partida, a un alejamiento. Pero si analizamos la escritura, es un alejamiento de lo bueno hacia lo malo. Ese es apostatar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sino que sin que antes venga la apostasía. Fíjense, ya está hablando de la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es como que le estés dando como que apertura al anticristo, el hijo de perdición. Nadie nos engañe de ninguna manera, ¿sí? Por eso es que esta palabra apostasía se refiere a una partida, me voy, a un alejamiento. Pero no solamente es un alejamiento, una partida, sino es precisamente es ir en pos de lo contrario a lo bueno. ¿Y lo contrario a lo bueno qué es? Lo malo. Pablo estaba siendo acusado falsamente, incorrectamente. Dicen que enseñaba a los judíos que viven en las naciones que no tenían que respetar la ley de Moisés. Y podemos ver aquí que hay un gran conflicto. ¿Por qué? Porque esas personas habían creído, dice, según el versículo 20, que dice que eran personas celosas de la ley de Moisés. Decían que habían recibido una información errónea sobre él. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Le decían, yo creo que Jacobo, los líderes, los ancianos del templo de Jerusalén. Dice, ¿qué va a pasar todo esto? Porque van a oír que tú estás aquí y te verán. Así que al enterarse que Pablo en este momento estaba en Jerusalén, esta multitud
iba a reunirse también en ese sitio o cerca del templo. Y esto es justo lo que iba a pasar, hermanos. Y los líderes le iban a decir que qué debería de hacer Pablo en esta ocasión. Versículo 23. Esto es lo que los líderes le dicen a Pablo, los líderes de Jerusalén, que tenía que hacer. Dice: haz pues esto que te decimos, Pablo. A lo mejor Jacobo, como era el líder del templo, a lo mejor Jacobo le dijo: haz esto, Pablo. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. El énfasis de los líderes en este versículo es de que Pablo fuese sumiso. Haz lo que te vamos a decir, ¿no? Ellos tenían la revelación de Dios, ellos tenían esta posición, ellos conocían la situación. Cuando vemos esto, lo más probable es que del voto que ellos tenían como obligación 4 hombres, se está refiriendo al voto nazareno. Es un voto que se menciona en el libro de Números. Y vea lo que dice en el versículo 24a. Así como bueno, el primer párrafo, porque va a haber A, B, C. Entonces dice: tómalo contigo, o tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Eso es algo impresionante, ¿verdad? Le dicen a Pablo: haz lo que tenga, nosotros te vamos a decir qué es lo que vas a hacer. Toma con ellos, purifícate con ellos, paga sus, hasta ahí va bien, ¿verdad? Pero cuando le dijeron paga sus gastos para que se rasuren, no era un gasto sencillo, hermanos, no era un gasto así tranquilito, era un gasto fuerte que había que pagar. No por el rasuramiento, ¿no? Porque pues ahora hay tantas estéticas que hasta 30 pesos te cobran, ¿no? Ahora sí, ¿no? No. Era un gasto fuerte, ahorita se los voy a explicar. Es por eso que les hablé de ese voto nazareno, porque el voto nazareno era no cortarse el pelo, el cabello, porque parte de sus preceptos de ese voto nazareno, el hacer un voto nazareno, no había nada que beber, que tomar o que comer del fruto de la vid. Y esos aspectos que se mencionan en este voto nazareno también incluía el no cortarse el cabello. Pero al final de eso, noten que se hace un sacrificio y que cuesta dinero, que le dicen a Pablo: paga tú por ellos, ¿no? Y los líderes le dijeron a Pablo: hazlo. Y estaban viendo en Pablo una sumisión, y Pablo tenía que responder a esa sumisión y decir: bueno, está bien, vamos a pagarlo. Y le decían los líderes: queremos ver de forma visible, o que tú puedas ver, que la gente pueda ver de forma visible, y que te vayas y que te purifiques con ellos, y que seas tú y que pagues para la ofrenda que debe de hacerse para cada uno de ellos, para que se rasuren la cabeza. Versículo 24, ahí mismo, 24b. Dice: y les dijeron los líderes a Pablo: y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. ¿Sí me van cachando la idea de esto? Esta idea de que Pablo, según enseñaba al pueblo judío del exilio, de no circuncidar a sus hijos, que no anduvieran en sus tradiciones y la verdad de la palabra de Dios. Ahora 24c. Dice: sino que tú también, o sea, de lo que han hablado, ahora que vean que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ese Jacobito, ¿verdad? Bueno, en ese momento sí había templo, y Pablo pudo decir claramente en el versículo 25a. Me voy así porque... Pero en cuanto a los gentiles, decía Pablo, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinado que no guarden nada de esto. O sea, ¿a quiénes? Precisamente a los gentiles, no a los judíos. Pero los judíos decían: no, nos están enseñando esto y queremos ver a Pablo. Bueno, todavía no pasaba la decatombe que iba a suceder después.
¿Qué significa esto, hermanos? Aquellos que llegaron a la fe, aquellos que creen, no tenían que hacer estas cosas, decía Pablo. Incluso lo vimos ya en capítulos pasados, ¿no? No es más agradable a Dios por lo que tú haces. O sea que tus obras no son válidas delante de Dios si no hay un corazón sumiso, si no hay un corazón rendido a Dios. Tú no eres más agradable a Dios si cumples con todo esto. Gracias precisamente a la suficiencia de la obra del Hijo en la cruz al derramar su sangre preciosa por nosotros, es por eso que podemos hallar gracia delante del trono de Dios. Cuando estamos parados ante Dios, precisamente, no sé si usted piensa cuando nosotros oramos a Dios, que decimos, estamos delante de ti, Padre, ¿no? ¿Usted lo ha dicho alguna vez esto? Estoy delante de ti, Padre. Bueno, cuando estamos delante del Padre, precisamente no nos ve Dios con nuestras vestiduras manchadas, porque al final del día, hermanos, nosotros somos pecadores, seguimos pecando, seguimos errando. Pero cuando nosotros nos acercamos al Padre y le decimos, Padre, estoy delante de tu trono, coram Deo, delante del trono de Dios, precisamente es porque la vestidura de la justicia de Dios está en mi vida, hermanos. Y no es porque no permita ver Dios nuestra injusticia, nuestros pecados, no. Es porque precisamente está delante de nosotros una vestidura precisamente de la justicia de Dios, que es lo que ve el Padre cuando nos acercamos delante de su trono, coram Deo, delante del trono de Dios. Así que lo que yo haga no me vuelve más aceptable a Dios, no me vuelve ni más agradable a Dios. La obra de su Hijo sí es lo que me hace delante del Padre, pero lo que yo haga, o sea, las obras que yo haga, ¿sí?, en obediencia a la palabra de Dios, habla de un solo mensaje que manifiesta mi amor hacia Dios. ¿Sí me di a entender con esto, hermanos? O sea, no se crean, pues entonces ya no lo voy a hacer porque si no voy a ayudar porque pues de todos modos Dios no ve eso. Lo que ve Dios es la justicia. No. Cuando yo lo hago por obediencia, manifiesto ante Dios mi amor hacia Él. Y a los demás, cuando yo ayudo a personas, también manifiesto mi amor hacia ellos. Y la justicia de Dios me enseña a hacer lo correcto de lo incorrecto, hermanos. Si yo lo dejo, si me lo dejan a mi criterio, se lo dejo a su criterio de ustedes, se nos hace muy difícil entender la justicia. Porque hay personas que hablan de legalismo. Ustedes han oído hablar de eso, y por cierto que es muy malo, porque es una creencia que me hace mantener mi salvación cuando yo hago algo, y cuando no estoy haciendo lo que le agrada a Dios, yo pierdo mi salvación. Y debo de entender muy bien esto, de que eso no es. Eso habla legalismo. Pero también hay otra cosa que está mal, y es hablar que hay una palabra antinomia. Y esta palabra, ¿qué es esa palabra antinomia? Es oponerse a la ley de Dios. Es oponerse a la ley de Dios. Y cuando nosotros pensamos todo esto del antinomia, ir en contra de la voluntad de Dios o oponerme a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, dice, haré lo que yo quiera, solamente oraré, creeré en Dios, yo lo siento, y eso es Dios guiándome. Eso es lo que piensan ellos. Y toman este pasaje a medias, dice que todo me es lícito, y lo sacan del contexto de la palabra de Dios para ellos precisamente satisfacer los deseos de su carne. Pero eso está muy mal, porque eso no me enseña la palabra de Dios. Hay un todo en la palabra de Dios que debo de escudriñar ese todo.
Y lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 6, dice que el espíritu de la ley, o sea, no la letra que mata, sino el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de esta ley, hermanos? ¿Cuál es el espíritu de la ley de esto? Precisamente es la esencia de la palabra. No, esta Biblia no es la esencia de la palabra. Este material no es la esencia de la palabra. Las hojas no es la esencia, sino lo que está escrito es la esencia de la palabra de Dios, hermanos. Versículo 25b. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Aquí la palabra fornicación es cualquier cosa inmoral sexualmente. Es una palabra muy general que designa lo malo, lo que es malo en el área de nuestra vida en la sexualidad. Entonces vemos 4 cosas a evitar en este pasaje. Dice de lo sacrificado a los ídolos, o sea, la idolatría, ¿sí? Y luego de la sangre. Y de nuevo eso tiene graves implicaciones en el contexto. Aquí es como comer sangre, ¿sí? Luego la tercera es de animales que ya han sido estrangulados, ¿no? También abstenerse de eso. Y la cuarta es alejarse de la inmoralidad sexual. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Hay un proceso, hermanos. Ellos empiezan a purificarse a sí mismos, se rasuran la cabeza, y hay un periodo más o menos como de 7 días que lleva este proceso. Al mirar el versículo 26, eso tenía que ser con el fin de este periodo de purificación. Se haría una ofrenda. Eso no tenía que ver nada con el pecado. Este era un regalo para Dios, una forma de bendecir su nombre, de bendecir a otras personas, porque se trataba de algo valioso que tenía que ser la ofrenda para Dios. Una parte de esa ofrenda que Pablo tuvo que pagar por estos 4 personajes, o estos 4 individuos, ¿no? Iba para el suministro de la comida de los obreros del templo, y la otra parte era para dárselo a los pobres. Así se distribuían las finanzas en ese momento. Cuando uno caminaba en una actitud de agradecimiento a Dios, estando siempre agradecidos, eso es importante, hermanos. Y ver la mano de Dios en cada una de las cosas. Es como, por ejemplo, nosotros cuando llega el momento de ofrendar y de diezmar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Chíspale, nomás porque me comprometí. Híjole, pero entonces ponemos muchas trabas. Entonces, cuando yo lo hago precisamente esta ofrenda yo lo hago de una manera por amor a Dios, entonces las cosas como que cambian, hermanos. Entonces como que las cosas empiezan a fluir de una manera de agradecimiento a Dios. Decía un amigo, pero ¿cómo yo le voy a diezmar a Dios, ¿no? Si no me fue bien, ¿no? No me fue bien. Yo le decía, exactamente, si no tienes, pues Dios ve que no puedes diezmar, exactamente. Pero otro amigo me decía, yo diezmo para que Dios me dé más. Entonces yo le decía, no, tú diezmas porque Dios ya te dio, es por eso que diezmas. No diezmas para que Dios te dé más. Estás hablando de una conveniencia al tú dar una ofrenda o tú ayudar, porque así dice, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Según dicen, ¿no? No. Yo voy a ayudar a X persona porque tal vez mis hijos o mis familiares alguna vez necesitan ayuda
y otros le ayudaré, pero yo le voy a ayudar para que eso, el karma venga, dicen ellos. No, hermanos. Cuando las cosas no salen bien y tú te enfermas, uno podría decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Si ayer fui a tu iglesia, ¿no? Si ayer fui a adorarte, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué se enfermó mi hijo? Ayer que di mi diezmo, hoy mis hijos se enferman los dos. ¿Cómo voy a pagar? Y te haces tantas preguntas. Pero ¿sabes qué, hermanos? Debemos de pensar en ese momento cuando hay esos apuros, que de repente llegó la luz, que de repente llegó el tiempo no sé, de la renta, el tiempo de pagar algo extraordinario que tú no lo tenías allí, que no fuera ordinario, ¿no? Y tú dices, ayer di la ofrenda, ayer me quedé sin dinero, me quedé sin ti, sin nada, y ahora se enferman mis hijos. ¿Sabes cómo tú deberías de reaccionar cuando tú tienes un corazón de agradecimiento a Dios? Deberías de decir, alabado sea tu Dios. Escuchen lo que dice en el libro de Eclesiastés 9:11. Dice que el tiempo y la ocasión acontecerá a todos, hermanos. Cuando yo analizaba este versículo, precisamente nos habla que llegarán tiempos de sufrimiento, pero no solamente para el rico, sino también para el pobre. Llegará el tiempo de escasez emocional para el rico y para el pobre. El tiempo y la ocasión acontecerá a todos. O sea que uno entendería, ¿y esto qué significa? Hay cosas que suceden en este mundo que tienen su tiempo y ocasión, hermanos. Es decir, tú te vas a sentar al lado de alguien que está enfermo y que es contagioso. ¿Qué va a pasar? Te vas a contagiar, ¿no? ¿Qué pasó con el COVID, no? Tú sin saberlo, de repente te contagiaste, ¿sí? Ya ven que muchos enseñan hoy en día que Dios te mantendrá sano. Es más, oran por eso. No, vivimos en un mundo de pecado, hermanos. Debido a esos efectos de este mundo de pecado, hay enfermedades, hay muerte para todos, hasta que el Señor vuelva, hermanos. Pero si no sucede en los próximos años, aquellos de nosotros que tenemos 50 años, 60 años, 70 años, vamos a morir, hermanos. Y eso forma parte de vivir en este mundo manchado por el pecado. Eso forma parte de vivir en este mundo caído, que tenemos que morir. Por eso el tiempo y la ocasión llegará a todos, hermanos. Y muchos oran, no, que tú no vas a morir, no, que tú vas a ser arrebatado con el Señor. Sí, voy a tener 500 años, no sé, voy a tener 400 años, ¿no? Que tú no te vas a enfermar para nada. Todas esas personas, esos pseudo apóstoles, predicadores, profetas, pastores, lo que sea, ellos mismos se enfermaron, hermanos. Pero ya se estaban cobrando para que el pastor les pusiera la mano y el COVID no llegara a sus vidas. Y cercamos tu vida con ángeles, que quién sabe qué, para que no penetre el virus. Bueno, pues no, hermanos. La verdad, hermanos, es que cuando no entendemos la palabra, cuando no escudriñamos la palabra, o sea, ¿usted cree que Pablo no se enfermó? ¿Usted cree que Pedro no se enfermó? Pedro, con la sombra de él se sanaban personas. ¿Y cómo es que cuando se enfermó, pues no puso su misma sombra para que se sanara? Pablo no, con los paños que le traían, los trapos de las personas eran sanadas. Y Pablo murió enfermo. O sea, no murió de enfermo, murió porque lo decapitaron, pero murió enfermo. O sea, nunca Dios le quitó esa enfermedad y le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. O sea, hermanos, versículo 27.
si no me voy a seguir aquí. Pero antes de abordar el versículo 27, hay que darle gracias a Dios, hermanos. Cuando estemos enfermos, cuando estemos en tribulaciones, cuando estemos en decepciones, cuando estemos en todo lo que esta vida en este mundo caído representa. Vive tu vida en un sentimiento de gratitud, sin quejarte, hermano. ¿Saben por qué? Porque Dios odia la queja. Aparte que dice que la queja debilita al espíritu, Dios odia la queja. Nomás apúntenlo ahí como referencias en Números capítulo 11. En el versículo 1, ahí dice: a él no le gusta la gente con un corazón quejoso. A él le gusta la gente con un corazón agradecido, con un corazón de siempre darle gracias al Señor. Versículo 27, ya me sigo mejor. Versículo 27, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, lo que les dije de esta situación del voto nazareno, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Vean con lo que dice, unos judíos de Asia, o sea que eran exiliados de allí, de Jerusalén, al verle en el templo, porque se acuerdan que se aglomeró mucha gente en ese día porque era el día del Pentecostés, ¿se acuerdan? Entonces todos por obligación, los judíos que vivían fuera de esas tierras, por ejemplo en este caso ya era Asia, ¿no? Llegaban todos ellos a reunirse a Jerusalén por el día del Pentecostés. Entonces estos judíos de Asia llegaron. Al verle en el templo a Pablo ya todo pelón y todo eso, pues se dijeron: no, sí lo conocemos, sí, nada más porque no tiene cabello, pero sí, él es como yo hoy, ¿no? Hoy me ven a mí sin lentes, me ven raro, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a verme con lentes. Yo también los veo raro porque todavía no veo muy bien, pero yo los veo también raros a ustedes, ¿no? Ellos cometieron un gran error porque ellos hacen una suposición, estos judíos que venían de Asia. ¿En base a qué? A lo que habían oído ellos. Como modo de aplicación a esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que otra gente nos dice. Por no decir chisme, ¿verdad? Antes de creerlo o no, no significa que tú lo rechaces, pero hay que tener mucho cuidado cuando alguien nos cuenta algo. ¿Sí, hermanos? Porque podemos meter la pata, pero no solamente la pata como dicen coloquialmente, sino al cuerpo nos metemos ahí, ¿no? O sea, hermanos, estos judíos de Asia que venían, dice, por lo que habían escuchado, versículo 28, dando voces decían ellos: varones israelitas, ayuda. Ese es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, decían de Pablo. Imagínense, o sea, ellos estaban afirmando que el objetivo de Pablo era traer profanación, cuando eso en realidad no era. Lo que Pablo en verdad quería traer era la justicia de Dios a través del mensaje del evangelio. Porque uno de los propósitos de la justificación, hermanos, es ser justificados por la gracia de Dios. Y es un don gratuito. Y Pablo dice en 1 Corintios que dice: ir por ellos, como si Dios rogase por ellos. O sea, tenemos el ministerio de la reconciliación de Dios hacia el hombre por medio de la justificación del Hijo de Dios. Jesús lo hizo todo, pero su propósito es que la gloria de Dios pueda ser vista en nosotros también, hermanos. Cuando nosotros predicamos el evangelio, como yo le decía a esta persona: ¿saben qué? ¿Sabes qué? La fe viene por el oír, y el oír la palabra. 4 horas platicando de la palabra, espero que llegue la fe a tu vida. No hay otra.
Y la gloria de Dios, hermanos, se expresa precisamente en mantener la justicia de Dios. Así que Pablo, en cierta forma, no buscaba la profanación, buscaba la justicia de Dios en ese lugar. Y ellos se equivocaron. ¿En qué? ¿En qué se equivocaron esos judíos? Versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, o sea, un Efesios, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Imagínense. O sea, no más porque lo vieron platicando con él, pensaron que él ya lo había metido al templo. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo. Fíjense. Y inmediatamente cerraron las puertas. Haz de cuenta que ahora entraran por mí y me arrastraran, ¿no? Y sí, yo muy contento, ¿no? Y ustedes están muy contentos, ¿verdad? Lo que ellos hicieron fue una violación, primariamente fue una violación al protocolo del Sanedrín, hermanos. De lo que ellos mismos enseñaban allá en sus ciudades, en Asia y en todas esas partes, incluso hasta los mismos de allí. Enseñaban no tocar a alguien, solo se tocaba en ciertas circunstancias. Y esa circunstancia es después de ser juzgado precisamente adecuadamente. No lo podían haber tocado. Violaron ellos precisamente el protocolo que había ellos del Sanedrín. O sea, pasaron por alto la justicia humana, pasaron por alto la ley humana, ¿sí? Así que ellos se equivocaron porque ellos supusieron, no preguntaron, no investigaron, no averiguaron, estaban equivocados ellos totalmente. Versículo 31. Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía de toda la ciudad de Jerusalén, que estaba alborotada. El tribuno era un capitán que tenía soldados, pero no era cualquier soldado, porque se ve que sí tenía bastante gente, ¿no? Y ellos, estos judíos, tenían toda la intención, hermanos, de matar a Pablo. Versículo 32. Tomando luego soldados, o sea, por eso les decía, este capitán, ¿no? Este tribuno, tomando luego soldados y centuriones, en algo plural, porque centurión sí hablaba de tener una compañía grande de soldados, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno, o sea, los judíos que estaban alborotando y que habían arrastrado a Pablo, cuando vieron a este capitán con sus soldados, dice que lo dejaron de golpear a Pablo, hermanos. Esta palabra golpear no significa que lo golpearon ligeramente. Toma, ya, ay, me duele. No. Esta palabra golpear no habla que lo golpearon ligeramente, hermanos, sino que eran golpes fuertes con la intención precisamente de ejecutar a Pablo, de matar a Pablo. Ahí vemos también la fidelidad de Dios, de que en ese momento no le quitaran la vida a Pablo, hermanos. Vimos la fidelidad de Dios, porque cómo es que este tribuno, este capitán, ¿no?, agarró sus soldados, a sus centuriones, y se los llevó corriendo. Y cuando estos judíos ven a este capitán con todo su séquito de soldados, lo dejaron de golpear a Pablo. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió a Pablo y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho, ¿no? Este tribuno, este capitán, quería llegar a la verdad. Y Dios puso en esta intención en el corazón de este capitán. En su corazón el deseo de buscar la verdad, porque esta persona tomaba decisiones no basadas en conveniencias, no lo que deseaban las masas. ¿Qué deseaban las masas? Matar a Pablo, no satisfacer los deseos de su carne, o sea, de la ira que tenían en contra de Pablo, a su naturaleza carnal. Vemos regularmente a gente, hermanos, que disfruta el sufrimiento de otros. ¿Ha visto eso? Que hay gente, lamentablemente, que disfruta el sufrimiento de otros.
Eso hace con frecuencia, lo hacían frecuentemente en Roma. Acudían multitud de personas a estos lugares, ¿no? A ver individuos, a verlos gravemente heridos por los animales, por todo este circo romano que hacían, cómo eran heridos, cómo eran muertos. Y algo bien importante, entendí, esto es satánico, hermanos. Satanás es llamado el adversario porque él disfruta con la adversidad, él disfruta la adversidad del otro. Nosotros no debemos hacer eso. Nosotros queremos ser de bendición. Diga, yo quiero ser de bendición, hermanos. Diga fuerte, yo quiero ser de bendición. No gozarnos de la adversidad del otro. Le fue mal, para que se le quite, ¿no? Que se le ponchó su llanta, ¿no? Pues para que vea que quién sabe qué, yo traigo mi BMW, ¿no? Que se me ponche y automáticamente se infla, ¿no? Y ya vamos siguiendo ahí, ¿no, hermanos? No debemos de hacer así. Debemos de pararnos y ayudarle a cambiar la llanta, ayudarle, ¿no? Bueno, así que mientras él intenta, este capitán, averiguar quién era y qué había hecho, versículo 34, pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros otra, no sabían de qué. Es como aquellos que van a los mítines, ¿no? Que ven a echar grilla, ¿no? ¿Pero de qué? No sé, pero ven, y ahí están gritando, ¿no? Y otros otra cosa. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. ¿A quién? A Pablo. Versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados. O sea, cargado por los soldados era llevado Pablo. O sea, tú no te me puedes acercar, judío, todo eso. Los soldados llevaban cargando a Pablo a causa de la violencia de la multitud. Fíjense cómo estaba tan fuerte lo que estaba viviendo Pablo. Estas eran personas que habían sido llamadas a ser personas iluminadas. ¿Esos judíos? ¿Te imaginas? Miren, hermanos, dice la Biblia que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Posiblemente dentro de esa masa, de esa multitud, había cristianos. Pero como son de esos cristianos, o sea, esos borreguitos, ¿no? Que no escudriñan la palabra, que no leen la palabra de Dios. Ellos oyeron que esos asiáticos, judíos que vivían en Asia, llegaron aquí y le echaron bronca a Pablo. Pero entendemos que muchos de esa multitud eran judíos verdaderos, pero que no entendían tampoco que hay que correr, pues corramos, que hay que regresar, pues que hay que regresarnos. Y nunca se detuvieron. Y ahí me extraña un poco de Jacobo, de todos los ancianos del templo. Ellos sí cerraron el templo. Ellos no eran encargados de cerrar el templo. Los que eran encargados eran el tribuno, porque había capitán, había todos esos soldados que cuidaban el templo, que no era un templo chiquito, era un templo grandísimo. Pero me extraña que, ¿dónde está Jacobo? ¿Dónde está Jacobo, que le habían puesto una serie de condiciones a Pablo para poder abordar y hacerles entender al pueblo que él no estaba enseñando todo eso? A ellos, a estos ciudadanos, ¿cómo les diré? Esos cristianos que se decían llamar no estaban influenciando su entorno. Estaban siendo influenciados por los romanos. En este caso estaban siendo influenciados por los del mundo. Y eso pasa en los cristianos, hermanos, que te influye más el mundano o el no creyente, y tú no lo puedes influir a esa persona. ¿Sí, no, hermanos? Pasa. Oye, que vamos a hacer esto. Sí, cae en domingo. No te preocupes, está muy bien, ¿no? Oye, pero vente, vamos a la iglesia. ¿Cuándo? El domingo. No puedo porque tengo que hacer esto. O sea, somos influenciados totalmente. Hermanos, la mayoría de la gente actuaba así.
pero existían hombres piadosos, y al decir piadoso me refiero que se interesaba por la ley. Este capitán intentó discernir lo que estaba pasando en la realidad, pero no pudo por el alboroto. Versículo 36 dice: porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando. ¿Qué estaba gritando, hermanos? Ahí, ¿cómo dice? Ay, versículo 31 decía, perdón, 36 decía: muera. Gritaban una palabra de emocionalidad. Y hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo le gusta la emocionalidad, al Espíritu Santo le gusta la verdad. Esta emocionalidad, está bien ser emocionales de vez en cuando, pero debemos de asegurarnos muy bien de eso. Dejemos de seguir con nuestras emociones, porque precisamente las emociones nos llevan a hacer algo incorrecto, y sometamos nuestras emociones a la palabra de Dios. Fíjense, las emociones, cuando bajamos la guardia, hermanos, cuando nos concentramos en la verdad de Dios, si es que la queremos oír, Dios nos habla y Dios te dice: a ver, tranquilo. Es frecuente que hoy en las iglesias por ejemplo, Pare de Sufrir, o todas esas iglesias, ¿cómo le llaman este grupo de iglesias de la prosperidad? Con frecuentemente emocionan a la gente. Muchos falsos maestros de estos juegan con las emociones, ponen a la gente muy alterada, toda muy emocionada, toda a través de trampas y falsas doctrinas que ellos meten, en lugar de emplear la verdad, ¿no? ¿Cuántos quieren prosperidad? Y hasta con la música, ¿no? ¿Cuántos quieren bendición? Y hasta con la música, los platillos, y todos, y un gran alboroto. Es lo que le gusta al diablo, la emocionalidad, hermanos. Levántense y vamos a correr, y ya, ahí tienes todos corriendo, hermano. Yo lo he visto. Yo nomás tocaba el piano y veía a la gente correr como caballos. De verdad, hermanos, se tropezaban, y en vez de, oye, me tirases, no, se reían y toda la cosa. Y yo decía, wow. Y yo tocando el piano, ¡pam! Los carros del faraón, ¡pa! ¿No? Y la gente corriendo como loca. No, hermanos, Dios nos sacó de eso. Dios nos libró de eso. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: se me permite, le dijo Pablo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿Sabes griego, Pablo? Ni tan siquiera había escuchado ni una sola tilde de Pablo, ¿no? Versículo 38 dice: ¿no eras tú aquel egipcio? Le decían a Pablo, el tribuno le dice a Pablo: ¿no eras tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días, y sacó al desierto los 4,000 sicarios? 4,000 malandrines, o 4,000 vándalos, ¿no? O chacas, o como le quieran decir. Versículo 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Fíjense, no solamente hablaba ¿qué? Griego. Ahora iba a hablar hebreo. Wow, ¿no? Yo creo que Dios trajo un gran silencio para que Pablo diera testimonio. Y lo último que vamos a aprender en esta ocasión es lo que hizo Pablo. Pablo era una persona liderada por el Espíritu Santo. Él había sido acusado, calumniado, con falsas acusaciones. Y cuando Pablo habló,
hizo algo que habla muchísimo de quién era él, Pablo. Y esto estaba pasando en Jerusalén, donde lo habían sacado a rastras, lo habían golpeado, y ellos iban a presentar cargos falsos en contra de Pablo. Y Pablo iba a hablar y lo haría en su propio idioma de ellos. ¿Y cuál es la forma de demostrar un conocimiento de la palabra de Dios? Precisamente lo que ellos tenían, porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, ¿no? Que fue escrito en griego. Pero el Antiguo Testamento había sido, lo que ellos tenían, la Torá, la ley y todo eso, lo tenían en hebreo. Y ahora Pablo les iba a hablar en hebreo a ellos. Entonces nosotros podemos estar seguros de algo, hermanos, que Dios es fiel. Pablo había recibido una indicación de Dios: basta de mi gracia, Pablo. Cuando tú te encuentras rodeado de oposición, date cuenta de algo: nada de eso toma a Dios por sorpresa. Nada. Tú no tienes que sentir miedo, tú no tienes que sentirte inquieto. Lo que tienes que hacer es buscarlo. Vuelve tu rostro hacia Cristo, vuelve tu rostro hacia Dios. Creo que Pablo era un hombre de oración. Si recordamos la escritura, él había recibido la profecía de Agabo, de todos los discípulos, de Felipe, de sus hijas profetizas. Había recibido profecía una tras otra de qué es lo que le iba a ocurrir en Jerusalén. Él no ignoraba de eso, él no sintió miedo de eso. Él no menguó en eso. Pablo lo sabía lo que le iba a pasar, porque estaba recibiendo precisamente la fortaleza del Espíritu, porque lo que ellos le decían no era nuevo de la revelación de que lo que le iba a pasar, porque dice que en cada pueblo que pasaba le daba testimonio el Espíritu de lo que iba a suceder en Jerusalén. La respuesta es, hermanos, ¿para qué él oraba? ¿Para qué tuvo esa revelación? Para que él orara eficazmente, hermanos, para que él estuviera preparado y tuviera la unción del Espíritu Santo, para que Pablo, hermanos, pudiera hablar las palabras de Dios que él quería que hablase en ese momento, porque dice que se convocó una gran multitud y esa multitud lo quería matar, hermanos. Dios es ciertamente fiel y debemos ser celosos a la palabra de Dios, de obedecerlo, y ese es el mensaje aquí, hermanos. Esa gente que había creído era celoso de obedecer a Dios, no por un sentido de obligación, hermanos. Debo de hacer esto, esta palabra de Dios, debo de hacer a otro, no lo debo de hacer para para tener la aceptación de Dios, para ser amado por Dios, para ser bendecidos o hallar un favor. No. ¿Cómo ejercemos, hermanos, nosotros el sentido de obediencia? Por amor, hermanos. Amarás al Señor, amarás a tu prójimo. Por amor, el sentido de obediencia lo tengo que hacer. Nosotros tenemos que crecer en la palabra de Dios. Y finalmente dice: Dios, no me acordaré más de tus pecados. No es necesario que cuando te pares delante de Dios, hermanos, Dios te va a juzgar por esos pecados. Él te verá en la justicia de su Hijo, hermanos. Del mismo modo que Él dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso es lo que nosotros vamos a representar delante del trono de Dios cuando nos paremos delante de Él, debido a la suficiencia obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Así es que, hermanos, nos basta su gracia. Me basta tu gracia, Dios. Amén. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.